Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta octava clase del curso Pensando la Educación Ambiental en tiempos de Antropoceno. Eh, Hoy vamos a tener, si se quiere, la última clase que va a consistir en un desarrollo de conceptos, ¿no? En este caso de los conceptos de la última unidad, de la unidad 4. Vamos a empezar la clase con una crítica, digamos, a lo que se conocen como ontologías dualistas. Sobre todo nos vamos a detener en el dualismo naturaleza-cultura, porque pensamos que de alguna manera ese dualismo tan propio de nuestra tradición del pensamiento occidental es la que después también se despliega en otra serie de dualismos también característicos, ¿no? de nuestra visión de mundo. Eh, Luego de esa crítica a esta distinción tajante entre naturaleza y cultura, vamos a proponer otras visiones que exceden esa ontología, ontologías que por ahí podemos llamar relacionales, ¿sí? Donde hay una prioridad de la relación, de la interacción, de la interdependencia. Van a aparecer ese tipo de nociones como para dar cuenta de estas otras ontologías. Y por último, nos vamos a detener en un concepto que hoy está en discusión, en varios autores, en varias autoras que tematizan la cuestión ambiental, que es la cuestión de la redistribución de las agencias. Eh, si habitualmente se pensó al ser humano como el único ser con capacidad de agencia, con la posibilidad de afectar sobre otros cuerpos, hoy se está dando toda una discusión en donde se trata de visibilizar esa capacidad de agencia en otros seres. Así que bueno, el recorrido teórico de la clase va a ser un poco ese. Recuerden que eh, pueden ir haciendo comentarios, preguntas, sugerencias, compartiendo dudas a medida que exponemos. Y después nuestra idea también es dejar unos minutos para que haya un diálogo sobre el final de la clase. Así que bueno, si les parece, comenzamos. Va a exponer en primer lugar Mica, así que le cedo la palabra. Estoy desde el celular. Si puede arrancar Martín, que recién justo estábamos hablando mejor mientras mi compu arranca. Si no tengo que Dale. exponer con el celular. No veo Bueno, mucha señal. cambiamos ahí el orden, ¿no? De lo que estaba Sí, recién te, planteando te Pablo. agradezco. Eh, bueno, Mica va a trabajar la división básicamente, ¿no? Dicotómica. Yo empiezo con las ontologías relacionales, ¿no? Que es como la propuesta propositiva del curso. Denme un minuto que busco compartir pantalla. Acá está. Bueno, ahí imagino que ya se ve. Vamos a poner presentar. Bueno, la propuesta básicamente la tomo de un texto de Escobar. Bueno, el texto se enmarca, digamos, en un estudio que hace de las comunidades afrodescendientes en Colombia, en la selva colombiana, y justamente lo que trata de dar cuenta es la imbricación que hay en esos pueblos entre lo que podríamos llamar, ¿no? Cultura y naturaleza, ¿no? Cómo se da eh, una interdependencia. En primer lugar, el texto lo que empieza a hacer es a bosquejar la idea de la modernidad, justamente de unas ontologías duales. Entonces, acá paso a mostrar, ¿no? La idea que concibe Escobar de las ontologías dualistas, ¿no? Que son aquellas que tienen una propuesta dicotómica y jerarquizante, ¿no? Siempre hay una división taxativa que se impone y siempre una de las dos esferas es la que predomina y subyuga a la otra, ¿no? Entre algunos de los binomios que menciona es la idea de naturaleza-cultura, de femenino-masculino,
bueno, de desarrollo versus subdesarrollo, y así da una serie de ejemplos bastante extendidas. Bueno, justamente menciona, ¿no?, que este tipo de ontología dualista nace en la modernidad eurocéntrica. Acá la propuesta propositiva es la de las ontologías relacionales, ¿no?, que acá traje una cita básicamente del autor. Para resumir, una ontología relacional puede definirse como aquella en que nada, ni los humanos ni los no humanos, preexisten las relaciones que nos constituyen. Todos existimos porque existe todo, ¿no? Una idea justamente de cohabitar el mundo, ¿no? Y acá el ejemplo, que no lo traje porque era bastante extenso, ¿no?, es que habla de la selva colombiana, donde un padre le enseña a su hija a navegar en un manglar, ¿no?, que es un tipo de río muy particular que está relacionado con el mar y con las corrientes del mar para poder navegarlo, ¿no? Eh, y lo que tiene que ver es que la enseñanza de este padre hacia la hija para navegar este río eh, es un saber ancestral, ¿no?, en el cual se ha convivido por largo tiempo estas culturas afrodescendientes que están arraigadas en la selva colombiana por mucho tiempo y han estudiado, digamos, estos territorios. La propuesta acá se va a retomar en base a estas ontologías relacionales, que tiene una ontología política. La propuesta zapatista, ¿no?, en particular, es la idea de crear un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y con esto tiene que ver con dar la posibilidad a una multiplicidad de culturas y por ende una multiplicidad de epistemologías. Entonces, la propuesta política de las ontologías relacionales considera la perspectiva zapatista de crear mundos donde quepan muchos mundos. Hay una lucha por los pluriversos ante el universo impuesto desde la lógica moderna, ¿no? Es una idea de que convivan todos estos mundos, ¿no? Y la idea de mundo tiene que ver, o de mundos, más bien en plural, tiene que ver con esta epistemología que está en concordancia con un ejercicio del poder, ¿no? Y ahí tiene que ver con toda una propuesta política, también de autonomía de los territorios y una forma de organización, ¿no?, que en particular lo que va a tomar la ontología política de esta ontología relacional tiene que ver con un cohabitar, ¿no?, esos territorios, donde hay injerencia de, digamos, las relaciones humanas y también lo no humano, y una crítica justamente a la modernidad que propone una reducción a leer todo el mundo desde una lógica cientificista, ¿no?, objetiva y neutral. Y acá lo que se va a proponer de estas ontologías relacionales es no la idea tierra y territorio, que se va a indicar que hay grandes diferencias, ¿no? Porque la tierra justamente tendría que ver con la visión capitalista occidental de la propiedad privada, mientras que el territorio sería aquello que se habita, ¿no? No solamente se ve como un bien material, sino justamente que hay una imbricación, una relación con ese territorio. Entonces, bueno, la propuesta sería esta, ¿no? Las ontologías relacionales no pueden existir sin un territorio que se habite, que se permita el cultivo de los seres, humanos y no humanos. En este aspecto postulan una diferencia entre tierra como objeto de explotación y el territorio como lugar en el cual se cohabita. La tierra como propiedad privada y el territorio como lugar para ser habitados por comunidades, ¿no? También eso tiene relación porque justamente hasta la identidad de estos pueblos tiene que ver con este territorio, ¿no?, con el lugar donde se vive y cómo se vive, ¿no? Tienen todos una forma de ser. Acá ya lo había adelantado, ¿no?, el ejemplo del manglar, que era este río particular en Colombia, y la cohabitación de ese espacio entre seres vivos, entre seres humanos y seres no humanos. Acá lo resalto un poquito más, ¿no? Y retomo un punteo que realiza Escobar, ¿no?, de los procesos de comunidades negras en Colombia y la política de las ontologías relacionales.
En un primer lugar, lo que va a destacar es la afirmación y reafirmación del ser, el derecho a ser negros, a ser comunidades negras, derecho a la identidad. En segundo lugar, el derecho a un espacio para ser, derecho al territorio. En tercer lugar, el derecho al ejercicio del ser, la autonomía, organización y participación. En cuarto lugar, el derecho a una visión propia del futuro. Se trata de construir una visión propia del desarrollo ecológico, económico y social, partiendo de la visión cultural, de las formas tradicionales de producción y de organización de las comunidades, ¿no? Hay una forma autónoma de pensar esos espacios, ¿no? Esos territorios. Justamente por territorio podríamos pensar un tiempo y espacio particular, que es ¿no? lo que sigue. El territorio se le ve como un tiempo y espacio donde hay interrelaciones que permiten un intercambio de energías entre humanos, como así también entre humanos y no humanos. Y acá tomo una cita de Escobar. El territorio se concibe como algo más que una base material para la reproducción de la comunidad humana y sus prácticas. Para poder captar ese algo más, es crucial atender a las diferencias ontológicas. Cuando se está hablando de una montaña o una laguna o un río como ancestro o como entidad viva, se está referenciando a una relación social, no una relación sujeto a objeto. Cada relación social con no humanos pueden tener sus protocolos específicos, pero no son o no son solo relaciones instrumentales de uso, ¿no? Y acá justamente va a la crítica a la visión occidental que toma todo, ¿no? Como tierra, como propiedad, como utilidad, ¿no? Basado en un paradigma científico. Y acá lo que se va a proponer es que justamente eso lo que propone es un universo, ¿no? Un único modo de ver la vida. Y la propuesta acá es la multiplicidad epistemológica, ¿no? También la multiplicidad ontológica. Y sí buscar modos de relacionarse, ¿no? De que estos mundos no queden como islas, sino que haya un diálogo entre estas diferentes culturas, entre estos modos diferentes de ver la vida. Entonces acá está la propuesta de las ontologías políticas, ¿sí? La ontología política es entonces el análisis de mundos y de los procesos por medio de los cuales se constituyen como tales. Esto aplica obviamente a la modernidad misma. La ontología política resitúa al mundo moderno como un mundo entre muchos otros mundos. Esta es una tarea teórico-política fundamental que se está abordando desde las academias críticas y desde ciertos movimientos sociales, ¿no? Justamente lo que se va a decir es un reubicar a Occidente, ¿no? O sea, no tirarlo por la borda, sino justamente darle su lugar como una visión del mundo entre otras que efectivamente existen, ¿no? Y que habitan los territorios. Y esta propuesta lo que va a traer, digamos, lo que busca hacer es no caer en la trampa epistemológica moderna, donde solo prima una sola visión, que es la cientificista o la utilitaria, podríamos decir, que tiene estos valores objetivos y neutrales que proponen una sola visión de mundo. Relacionado, ¿no?, con esto de las ontologías relacionales, ¿sí?, que se oponen a estas ontologías dualistas, está la propuesta de mixtura e interdependencia, que acá el autor en el que me baso es Emmanuel Coxia, ¿no?, que justamente tiene un libro donde estudia, ¿no?, la potencia de las plantas como aquel ser viviente que tiene una posibilidad extraordinaria de crear vida, ¿no? Justamente, ¿no?, si pensamos en todo el mundo de los seres vivos de plantas, logran generar condiciones de vida para el resto de los, bueno, seres humanos o no humanos, ¿no?, pensando en los animales. Y si se quiere, esta propuesta de Coxia está en relación, ¿no?, con esta ontología relacional, y como lo veníamos trabajando con Escobar, que Escobar más bien plantearía la idea de interdependencia, y ahí el ejemplo era en el río, ¿no?, en el manglar, y cómo hay una cohabitación de ese espacio
entre, digamos, la naturaleza y las culturas de estos pueblos. Entonces, Coxia, digamos, lo que va a aportar es este concepto de mixtura para pensar la interdependencia. Por medio de un análisis del lugar que ocupan las plantas en la creación de la vida, indica cómo estos seres tienen la capacidad de crear vida sin ejercer violencia. Así destaca que el proceso de fotosíntesis permite generar oxígeno para todos los demás seres. Y acá tomo dos breves citas para quedarnos pensando, y va a ser algo que vamos a analizar con mayor profundidad la próxima clase, ¿no? Vivir esencialmente vivir de la vida de otro, vivir en y a través de la vida que otros han sabido construir o inventar, ¿no? Y en particular esa cita que está en el capítulo 1 de este libro de Coxia, lo que apunta es a ver, ¿no? a relacionar la idea de semilla con la razón. Y justamente se opone también a una razón moderna, ¿no? Más bien él entiende que en la razón hay un imaginar y un tender hacia algún punto, ¿no? Que en la semilla ya está la idea, ¿no? del árbol que va a ser. Y hay una idea justamente de convivir con el resto de los seres vivos, ¿no? Lo que indica es que en la modernidad acá hubo un corte, ¿no? de esa cohabitar el mundo, y más bien lo que se busca es generar un único espacio de vida, ¿no? promovido por una lógica utilitaria. La segunda cita que traigo es: las plantas, como lo demuestran su historia y su evolución, dan cuenta que los vivientes producen el medio en el que viven en vez de estar obligados a adaptarse a él, ¿no? Es generar las condiciones de vida. Y acá, si se quiere, esta cita la traigo a colación, ¿no? para pensar justamente y criticar esta noción de las reservas naturales, ¿no? que son espacios que el humano ha delegado y que no se pueden tocar, y que conviene que el humano no tenga intervención, mientras que todo lo que queda por fuera de esas reservas, digamos, es aquello que se pueden pensar como zonas de sacrificio, ¿no? como zonas a extraer recursos. Si se quiere, esta cita lo que invita es todo lo contrario, ¿no? que el humano tiene también esas condiciones para generar la vida, ¿no? para fomentar los ecosistemas. Bueno, hasta ahí mi presentación. No sé, Pablo, si querés sumar alguna idea más respecto a esta idea de mixtura e interdependencia. Dejo de compartir. Sí, brevemente contarles que en la clase que viene, el encuentro siguiente, vamos a desarrollar un poco más estos conceptos que presentó Martín a partir del capítulo 2 del texto de La vida de las plantas de Manuel Cochia. Simplemente agregar algo en relación a esto que mencionaba sobre la inmersión. Eh, ese concepto básicamente, según el autor, da cuenta de una imbricación recíproca, digamos, una mixtura entre lo lo que consideramos sujeto y lo que consideramos mundo. Desde esta perspectiva de la inmersión, los seres vivos y el entorno no pueden ser separados de una manera tan tajante como lo solemos hacer o como se suele hacer, sobre todo, como decía Martín, a partir de la modernidad. Eh, el entorno, el ambiente, la naturaleza, el paisaje, deja de ser algo inerte, rígido, estable. Hoy vamos a verlo un poquito más sobre el final, esa cuestión también. Deja de ser un telón de fondo, la naturaleza, ¿no? Justamente por esto, porque hay una relacionalidad, una afectuación mutua entre la materia viva y no viva, ¿no? Eh, entonces, la inmersión daría cuenta de un proceso de entrecruzamiento, de afección, de transformación mutua entre los distintos elementos que componen los ambientes, ¿no? Y en ese sentido, como decía, implica una mixtura entre lo existente vivo y lo no vivo. Cocha va a hablar de una interpenetración, una compenetración recíproca entre ese sujeto y su medio, ¿no? Que de hecho estas palabras deberían ser revisadas a partir, ¿no? de lo que propone, ¿no? Esa diferenciación entre sujeto y medio. Porque un poco el sujeto se hace medio, el medio se vuelve sujeto, ¿no? La mixtura es justamente ese desdibujamiento de los límites,
entre los diferentes componentes que habitan el ambiente. Traemos a Kotzia porque en realidad es un ejemplo, nos parece claro, interesante, incluso es un texto muy ameno en su lectura, ¿no? Como para ejemplificar estas ontologías relacionales, que como decía Martín, eh, básicamente la premisa de estas ontologías es que nada preexiste a las relaciones que constituyen, que constituyen a todo ente, ¿sí? Que nos constituyen. Y como bien decía también Martín, estas ontologías suponen que la vida se da en interrelación, en interdependencia. Toda existencia es fruto, es el producto de una serie de encuentros, ¿no? que constituyen ese tejido de materia. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo respecto a esto. Como les decía ahora, sobre el final vamos a retomar un poquito esta cuestión de la relacionalidad y de la interacción. Bueno, podemos seguir entonces con las presentaciones. No sé, Mica, si ya disponés ahí de la computadora para presentar. Sí, no, tengo la computadora trabada, pero lo voy a hacer desde el celular. Ahí voy a compartir y me dicen si se ve, ¿sí? Si querés comparto yo, si no, como te quede más cómodo. Eh, a ver, espera. Si yo puedo compartir mejor porque así puedo pasar medio rápido. Dale, se te Dame un bloqueó el minuto. micrófono. Dale. Sí. Em, Ay, espera un minuto. Mm, No sé, Pablo, si no querés continuar vos y que Mica quede para el final, a ver si puede resolver el problema de la computadora. Sí, podría Bueno, sí, continuar. sí, sí. Así Eh, no nos demoramos mucho, ¿no? Dale, sí. Bueno, voy a compartir pantalla entonces y dejamos la crítica a la separación naturaleza-cultura para el final. A ver, comparto. Bueno, como les decía antes, la idea es trabajar con esta noción de redistribución de la agencia, esta propuesta de redistribución de la agencia, que va muy de la mano de lo que presentaba Martín. Eh, Les voy a compartir. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Lo podés ampliar si querés, poner a Está bien ahí. presentar, pero como te quede Está más bien ahí. cómodo. Bueno, antes de arrancar, de meternos específicamente con algunos de los conceptos que dan cuenta de esta redistribución de las agencias, les quería proponer lo siguiente. Eh, Les propongo que tomemos una idea que es de un filósofo de la educación español que se llama Jorge La Rosa, eh, en varios textos de este autor aparece la idea de que de la educación caracterizada a partir del estudio. El estudio vendría a ser lo que de alguna manera
caracteriza lo educativo, los ámbitos educativos, lo que le da, digamos, cierta especificidad a la escuela y a cualquier ámbito educativo. Y este autor propone pensar el estudio como un dar atención al mundo, sí, como un dar un tiempo, como un prestar atención a las cosas del mundo, como un redireccionar la mirada y la escucha para permitir que el mundo nos hable, ¿sí? Para que de alguna manera las cosas del mundo dejen de ser mudas y de esa manera logren interpelarnos, logren decirnos algo. Quería empezar con esto, que por ahí parece un poco descolocado con lo que venimos hablando, pero creo que de alguna manera se vincula también con lo que vamos a ver ahora en un ratito, que tiene que ver con esto de eh, redistribuir las agencias, ¿no? No, no dejar la agencia únicamente vinculada a la esfera de lo humano y ampliar, democratizarlas, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, Hay una autora japonesa que se llama Anna Sink, que tiene un libro muy interesante que habla sobre una seta, sobre un hongo, bueno, ahora se me fue el nombre, Mutsaka, bueno, ahora lo busco y les comento específicamente cómo es el nombre del hongo, que es un hongo muy preciado en Japón, se ve que gusta mucho en los platos allá en Japón, y hace todo un estudio, ¿no? sobre este hongo. Ese libro se llama La seta del fin del mundo, y ahí la autora dice bueno, que los filósofos occidentales, en especial a partir de la modernidad, de la ilustración, consideraron a la naturaleza, como les decía, como un telón de fondo, ¿sí? Como algo pasivo, como una naturaleza mecánica. Y en ese sentido, permitieron que se transformase la naturaleza en un recurso para la intencionalidad del hombre, ¿sí? Del sujeto moderno, ¿sí? Que podía dominarla, domesticarla. Es decir, los humanos y los no humanos fueron convertidos en meros recursos, ¿sí? Que se intercambian entre sí. Esa es una de las ideas que va a desarrollar la autora en ese texto. Además va a decir que de ese modo se ha alienado tanto a los seres humanos como a los seres no humanos, por los que se los puede aislar o apartar de su mundo, como si las interrelaciones de lo viviente no importaran. Se saca un ente de su mundo sin importar, sin dar cuenta, como decía Martín, de todo ese entramado de relaciones que componen ese ente, que constituyen, que configuran a ese ente, a ese ser. La alienación, dice el autor, es indiferente a esa interrelación de los espacios vitales, de los territorios, como decía Martín. Esa domesticación y esa dominación ha generado entonces, según la autora, la crisis actual en la que nos encontramos, ¿no? En parte, ¿no? Fue una de las razones más importantes que ve la autora que nos ha llevado a esta crisis. Después ella justamente va a decir que en ese gran relato donde el hombre con mayúsculas, el sujeto moderno, podríamos decir, es el único protagonista, es necesario cambiarlo, modificarlo, para justamente generar otras narrativas, otras historias, donde las diversas formas de vida vuelvan a tener protagonismo, ¿sí? Esto es algo que estaba muy presente en esta autora, pero también en otras autoras también contemporáneas, algunas muy conocidas. Donna Haraway, que es una autora que vamos a ver la clase que viene, habla de esto, ¿no? De sembrar otros relatos, proponer otras narrativas para dar cuenta justamente de esos otros protagonistas que constituyen nuestros mundos, ¿no? Esos otros protagonistas más allá de lo humano, ¿no? Una manera, como dicen estas autoras, de descentrar lo humano, descentrar lo humano. Decíamos entonces que la modernidad nos presenta entonces a la materia como algo pasivo, bruto e inerte. Se analiza el mundo dividiéndolo entre materia muda y vida vibrante,
¿sí? Se ignora así la vitalidad de la materia y el poder de la materia. Y acá ya voy a pasar a otra autora, Jane Bennett, ¿sí? Que tiene un libro muy interesante que justamente se llama Materia Vibrante, en donde va a analizar la capacidad de ejercer efectos de la materia en general, de la materialidad en sí, ¿sí? Como la materia posee intrínsecamente una capacidad de ejercer efectos sobre otros cuerpos, ¿sí? Afirma esta autora que la materia vibrante es la vitalidad intrínseca a la materialidad en cuanto tal, ¿sí? La materialidad en sí ya tiene una vitalidad intrínseca, una capacidad de ejercer efectos sobre otros cuerpos. No es posible entonces concebirla como sustancia pasiva y mecánica, ¿sí? Después vamos a ver esto como esta idea de materia vibrante, como reconocer una vitalidad a la materia, cambia rotundamente la concepción de naturaleza como si fuese un telón de fondo, ¿no? La vitalidad, entonces, de esa materia es la capacidad de las cosas para actuar como agentes, ¿sí? O fuerzas con sus propias trayectorias. Acá aparece la palabrita, ¿no? Agentes. Una palabra que estaba reservada para el ser humano, en estas autoras empieza a pluralizarse, ¿sí? Ya la capacidad de agencia no es exclusiva del ser humano. Muy bien, entonces a partir de esa capacidad de agencia, de esa fuerza que tiene la materia, incluso la materia puede obstaculizar o bloquear muchas veces la voluntad de los seres humanos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Siguiente. Acá voy a eh, leerles un fragmento del texto de Jane Bennett, en donde ella se formula una serie de preguntas acerca de las consecuencias que puede tener esta concepción de una materia vibrante, ¿no? Dice que esta concepción promovería interacciones más inteligentes y sustentables con las cosas, ¿no? Y en ese sentido se pregunta, ¿cómo cambiarían los patrones de consumo si lo que tuviéramos adelante no fueran desperdicios, desechos o basura, sino una acumulación de materia vibrante y potencialmente peligrosa? ¿Qué diferencias implicaría para la salud pública si el acto de comer fuera entendido como un encuentro entre cuerpos diversos, uno de los cuales es el mío? ¿Qué diferencia implicaría para el rumbo de la política energética si la electricidad no fuera entendida simplemente como un recurso, una mercancía, una instrumentalidad, sino también como un actante? Y ahora les voy a proponer que analicemos este concepto de actante, que va muy de la mano de este concepto que proponía la autora de materia vibrante. El concepto de actante sobre todo lo desarrolla Bruno Latour, en varios textos. Nosotros, la clase que viene nos vamos a detener en uno, en la segunda conferencia de Cara a cara con el planeta, que es un texto muy famoso de este autor, de este antropólogo que falleció el año pasado y es un referente hoy de la temática ambiental. Entonces, Bruno Latour dice que un actante es una fuente de acción que puede ser tanto humana como no humana. Posee cierta eficacia, es capaz de hacer cosas, produce efectos, altera el curso de los acontecimientos. Es decir, un actante es cualquier entidad que modifica a otra entidad. El autor, ¿sí? Bruno Latour, también menciona que hay protoactantes, esto se los menciono para que lo tengan en cuenta. Los protoactantes vendrían a ser aquellos actantes cuyos rendimientos o energías son demasiado pequeños o veloces, ¿no? Que casi se vuelven invisibles, ¿no? No perceptibles. La agencia distribuida que proponen estos autores, estas autoras, implica, por lo tanto, poner en cuestión lo humano para dejar de pensarlo a partir de la supuesta exclusividad de su capacidad de agencia, ¿no? Como lo piensa como se piensa desde esta idea de sujeto moderno que vimos
en otras clases, ¿no? El sujeto moderno que se piensa en la filosofía, en el pensamiento hegemónico de la modernidad, es el único con capacidad de agencia frente a un mundo compuesto de materia inerte, de elementos sin vida, rígidos, mudos. Por lo tanto, hacer aparecer de las sombras la agencia material o la efectividad de las cosas no humanas es reconocer que éstas producen efectos en los cuerpos humanos y en otros cuerpos. Los cuerpos tanto orgánicos como inorgánicos son además afectivos. El afecto, en esta concepción, como veíamos también en el giro afectivo que mencionábamos, que tematizaba Mica el encuentro pasado, el afecto es la capacidad de acción y reacción de un cuerpo. Y la vitalidad, esa vitalidad entonces es intrínseca a la materia. Por lo tanto, la imagen de la materia muerta o completamente instrumentalizada ha alimentado históricamente la soberbia humana, ¿sí? Y ese afán de conquista y consumo que destruyen la tierra. La tierra puede ser avasallada en esa lógica total, allí no hay vida, allí no hay configuración de mundos, allí no hay vitalidad. La figura de una materia inanimada ha sido entonces uno de los factores que impidió el surgimiento de modos de producción y consumo tal vez más sustentables, ¿no? Y cuidadosos de ese ambiente. Además, esa figura de una materia inanimada, de una naturaleza muda, nos impide reconocer, ver, escuchar, oler, saborear, sentir una gama más amplia de poderes no humanos que circulan alrededor y al interior de los cuerpos humanos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. No, perdón, esto es lo que les puse recién. Agencia y ambiente. Listo. Muy bien. ¿Qué consecuencias tiene entonces todas estas nociones, toda esta propuesta a la hora de considerar al ambiente? Bueno, un poco ya lo venimos diciendo, ¿no? Creemos que hay un valor en seguir esta pista de un poder no humano, un poder cósmico, ¿sí? De esta agencia material de los cuerpos, ¿no? Ese seguir puede ser pensado, esa pista, puede ser pensado como implicando un responder, un dar respuesta a ese algo o ese alguien, ¿no? Por lo tanto, es necesario teorizar determinados acontecimientos como el encuentro, ¿sí? Determinados acontecimientos, determinados fenómenos, como el encuentro entre actantes diversos, algunos humanos, otros no, pero todos sí enteramente materiales, ¿sí? Y enteramente vibrantes, ¿no? En palabras de Jane Bennett. Esto me parece que también tiene relevancia para pensar lo educativo, ¿no? Sin un cultivo de una atención profunda, como mencionaba en la cita de la Rosa al comienzo, de un estudio, de un prestar atención, el mundo seguirá pareciendo como constituido por sujetos humanos activos que se enfrentan a objetos pasivos y a sus mecanismos gobernados por leyes, ¿no? Me parece que ahí también hay algo para pensar en relación a lo educativo muy interesante, ¿no? Nos interpelan, creo, en el modo en que configuramos nuestras prácticas, como en el modo en que configuramos lo educativo. Si, como decía Martín hace un rato, las ontologías relacionales hacen referencia a la interdependencia, forjada a partir de la afección que la materia viva y no viva provoca sobre los seres que habitan un ambiente, es necesario entonces centrarnos en una visión del ambiente, que considera al mismo como una red de interacciones, ¿sí? En permanente movimiento, en permanente recreación. Al resignificar esa noción de ambiente, entonces, es posible sostener que éste retroactúa sobre aquello que nosotros le hacemos. Y en este sentido les quería compartir una frase
de Latour, ¿sí? Que dice, que viene a señalar, ¿no? Este estar sometidos a la reacción de una diversidad de agentes con las que compartimos, ¿no? La potencia de actuar y afectarnos mutuamente. Para este autor, Bruno Latour, se trata de hacer visible, ¿sí? Él es un epistemólogo, era un epistemólogo, se dedicó mucho tiempo al análisis del trabajo de los científicos, y lo que va a decir entonces es que se trata de hacer visible, desde nuestras epistemologías, las posibilidades de actuar de esos agentes que habitan los ambientes, para reconocer nuestra condición de sujetos, ¿sí? Pero sujetos como sujetos sometidos a esa influencia del resto de los seres con los que compartimos el mundo. Y ahí les dejo esa frase de Latour: cuando nos volvemos hacia la antigua tierra firme de la ley natural que encontramos, la huella de nuestra acción visible por todas partes, ¿no? Esto lo veíamos cuando veíamos Antropoceno, ¿no? Y no de la antigua manera en que el sujeto occidental masculino, ¿sí? Ese sujeto moderno, dominaba el mundo salvaje e impetuoso de la naturaleza mediante su sueño de control, valeroso, violento, a veces desmesurado. No, esta vez, como en los mitos precientíficos y no modernos, hallamos a un agente que obtiene su nombre, sujeto, del hecho de que puede verse sujeto, ser sometido a los caprichos, al mal humor, a las emociones, a las reacciones e incluso al revanchismo de otra gente, que extrae su cualidad de sujeto del hecho de estar igualmente sujeto a su acción. Para ir terminando y para seguir profundizando en las implicancias que tiene esta redistribución de las agencias, les quería compartir un término de una autora que vamos a trabajar el encuentro que viene, Donna Haraway, ¿sí? Donna Haraway, Bruno Latour, Vincent Desprez, Anna Fink, son todas autoras que comparten además una amistad, y que piensan muy en línea, ¿no? Dentro de lo que se conoce habitualmente como poshumanismo, ¿no? En el pensamiento filosófico. Donna Haraway va a hablar de un concepto, ¿sí? Que es el concepto de simpoiesis, que ella lo trae de una bióloga muy conocida, Lynn Margulis. Esta autora, esta bióloga del siglo XX, Lynn Margulis, hablaba de simbiogénesis. Tengo entendido que Donna Haraway incluso conoció a esta autora. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos entonces a analizar este concepto de simpoiesis, vinculándolo con otro que es el de cosmogénesis, ¿no? El término simpoiesis, dice Donna Haraway en un texto que les decía compartimos como bibliografía obligatoria de esta unidad, que es Seguir con el problema. El término simpoiesis, dice Donna Haraway, refiere a la construcción colectiva de mundos. ¿Sí? Si todo es interrelacionalidad, si todo es interdependencia, si estamos en una mutua afectación, si estamos en una compenetración recíproca, la construcción de mundos, según esta autora, siempre es colectiva, no puede ser de otro modo, ¿sí? Fundamentalmente por esto, ¿no? Por esto que estamos hablando, esos otros cuerpos con los que compartimos un mundo tienen capacidad de agencia. Esa construcción colectiva de mundos, entonces, es una configuración que excede al ser humano individual para abarcar a otros seres humanos y no humanos. En palabras de la autora, la simpoiesis es un generar mundos con, ¿sí? Poiesis viene del griego, ¿no? Esto de creación. Un hacer colectivo, ¿sí? Esta simpoiesis entonces es un hacer colectivo en compañía de otros seres vivos. En ese texto, Seguir con el problema, en ese libro de Donna Haraway, lo que hace es justamente visibilizar un montón de relatos, de narraciones, en donde que darían cuenta justamente de esta construcción colectiva interespecífica de mundos, ¿no? Tiene relatos muy interesantes, muy interesantes como para
pensar no solamente en estos términos que estamos compartiendo, sino también para pensar en el rol de la investigación y de la ciencia actual, ¿no? También. Ese prefijo del término simpoiesis, sim, ¿sí? Ese prefijo sim, daría cuenta entonces de una construcción colectiva, de un hacer conjunto, que pone en cuestión incluso las lógicas identitarias y sustancialistas tan comunes, ¿no? En las ontologías dualistas, ¿no? De la tradición occidental, ¿no? La existencia de lo vivo, entonces, supone un acto cosmogónico, ¿sí? Un acto de creación de mundos, e implica pensar el habitar el mundo como un proceso continuo de recreación de este, ¿no? Del mismo. Y acá voy a seguir a un autor, otro antropólogo, Tim Ingold. Tanto Bruno Latour como Descola son todos unos autores que pertenecen a lo que en antropología se conoce como giro ontológico. Tim Ingold, algunos lo incluyen, otros no. Pero bueno, hoy son muy leídos, también son muy criticados, ¿no? Dentro de la antropología. Pero bueno, no pasan indiferentes, ¿no? Dan mucho para pensar estos autores, estas autoras que pertenecen a esto que se conoce como giro ontológico. Tim Ingold afirma que el ambiente es siempre una construcción en la que intervienen una multiplicidad de seres. Y ahí les voy a compartir entonces esta frase, ¿no? Que tomo de un texto de Ingold que se llama Diseños para la vida. Diseños para la vida. Dice Tim Ingold que puede ser verdad que a lo ancho y a lo largo del mundo los humanos han influido decisivamente en las condiciones bajo las cuales las demás criaturas viven sus vidas. Pero un ambiente es siempre una obra en construcción, y entre sus productores debe incluirse cada agente que contribuye de una forma u otra a su formación. Ciertamente los seres humanos, pero también los animales virtualmente de todo tipo, así como plantas y hongos, el viento y la lluvia, glaciares, ríos y océanos. Muy bien. Ya para ir cerrando entonces, comparto la última diapositiva. Diseño de mundos. Muy bien, como un poco para compartir algunas conclusiones de lo que venimos diciendo. Todo ambiente entonces es fruto del entramado de relaciones e interacciones entre los seres humanos y no humanos que lo habitan, y por lo tanto está siempre en constante transformación. Diseñar ambientes para la vida, siguiendo a Tim Ingold, es dar rumbo al devenir del mundo, dice él. Si los materiales que componen los ambientes no son sustratos pasivos, como veíamos con esta autora que traían la idea de materia vibrante, si los materiales, que componen los ambientes no son sustratos pasivos, sino que están activos y en un movimiento de mutua afectación, el diseño se constituye en parte de la transformación que el mundo hace de sí mismo. Por lo tanto, diseñar, según este autor, es seguir y orientar los caminos del mundo a medida que estos se despliegan, de manera de fomentar el despliegue mutuo, ¿no? Un desarrollo mutuo. Es preciso postular el diseño sustentable de ambientes, como dice Ingold, como la construcción de ambientes que habilitan una apertura hacia la diversidad, hacia la multiplicidad de lo existente. Bueno, y hasta ahí llega mi intervención. Dejo de compartir y si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos. Bueno, gracias Lucía, que dice muy interesante todo hasta acá. Sí, me parece una idea muy potente esto de la distribución de las agencias. Hoy está muy presente estos debates
en los debates sobre el antropoceno, sobre la crisis ambiental, en estos debates también que muchas veces son englobados dentro del llamado poshumanismo, pero creo que nos dan mucho a pensar, ¿no? Esta distribución de las agencias, un poco esa problematización, ese cuestionamiento a la idea de que el ser humano es el único ser, ¿no? Con capacidad de afectar a otros cuerpos, ¿no? Bien, ahí hay unos comentarios. Natalia dice que es muy impactante y nos aportan mucho para pensar. Y Lucía dice, sobre todo para dejar de cosificar a los demás animales y a la naturaleza en general. Sí, es un poco la apuesta. Claramente, además de un posicionamiento epistemológico en todos estos autores y autoras, hay un posicionamiento ético-político, ¿no? Que pasa un poco por esto que están mencionando de abandonar la cosificación del resto de los existentes, para justamente apuntar hacia otros tratos, hacia formas de relación, si se quiere, más cuidadosas, más respetuosas de esas otras formas de vida, ¿no? Y de lo no vivo también, ¿no? Ahí Facundo hace un comentario: no se puede convertir lo que nos rodea en centro, es una falacia. Ahí supongo que en ese comentario Facundo hace referencia al biocentrismo. Bueno, no es algo que mencionamos hoy, la cuestión del biocentrismo. Biocentrismo, a diferencia de antrocentrismo, biocentrismo es algo que postulan algunos autores, algunas autoras, como una forma de salir del antropocentrismo. Nosotros no lo mencionamos, la cuestión del biocentrismo, un poco porque nos parece problemático esta cuestión sí, del centrismo. Pero estas autoras en ningún momento son justamente, buscan una deconstrucción de esos centrismos. Así que sí, en parte comparto con eso que dice Facundo, de no se puede convertir. Sí Lo se que puede en sí, realidad, pero no estamos por ahí de acuerdo en cuanto a posicionamiento ético epistemológico. Mica, querías decir lo algo, que sí perdón. hay que agregar, me parece, Pablo, que acá Facundo menciona que lo no vivo no puede afectar, pero la verdad es que lo no vivo, por ejemplo, vamos a hablar algo básico, el clima, por ejemplo, no está vivo, o los componentes del clima no están vivos, pero nos afectan y afectan. O sea, afectan a toda la biosfera. Entonces, estos teóricos los que están refiriendo justamente es que hay una forma, una dinámica en el mundo a la que le podemos llamar distintos tipos de agencia o una agencia no humana con sus grados de afectación y demás, donde se descentra el sujeto humano, que se suponía que era el único agente, el único capaz de intervenir y de etcétera. Entonces, creo que es importante entender esto, o sea, hay obviamente un montón de elementos que son abióticos o son inorgánicos, pero afectan todo el tiempo. Por ejemplo, si el agua tiene plomo, como sucede en el Río de la Plata, el agua que yo tomo tiene un grado de plomo y eso a mí me afecta, o sea, y así en otros niveles. Todo lo que es el caso de los microplásticos, que no están vivos, por supuesto, los microplásticos, aunque han partido de materia orgánica, se insertan en las tramas de alimentación, en las tramas tróficas, y afectan las cadenas tróficas, y hay un cierto agenciamiento de un resto humano que se inserta en todo lo que es la trama vital. Entonces hay que tener en cuenta eso. No es que de pronto se trae un animismo posmoderno, es otra concepción. Sí, 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 coincido, sí, sí, por lo menos las autoras que mencionamos, los autores que mencionamos hoy, son muy críticos con la idea de esto, de recuperar los centros, digamos, ¿no? Justamente pasa por eso, por descentrar. De hecho, las ontologías relacionales van por ahí, ¿no? Justamente de problematizar esa idea de entidades ya constituidas y ver cómo toda entidad en realidad está configurada por múltiples relaciones. Pasa un poco por ahí. No sé si
recupero algunos otros comentarios que aparecían en el chat. Iliana dice, pensar en la construcción permanente mediante el relacionamiento con la materia vibrante con la que interactuamos. Bien, bien, buenísimo. Lucía agrega que no se trata de convertirlo en centro, sino en respetar al otro humano, al otro no humano, los animales, por ejemplo. Sí, 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 coincido que la apuesta, como decíamos, epistemológica y ético-política de estos autores pasa por ahí, ¿no? Por fomentar otros tratos, otros tratos con lo que llamamos ambiente, con los animales, etc. Y una Natalia, cosa que agregaría también al debate es que no se trata de que ahora el centro es cualquier cosa, sino que hay que revisar la lógica en donde veníamos de primero un geocentrismo, luego un teocentrismo, luego un antropocentrismo entre el Renacimiento y la modernidad. Ahora hay unas construcciones nuevas de conocimiento científicos y filosóficos en el contexto actual en el que estamos, donde hay un problema ecológico, digamos, importante, los límites que impone la biosfera para el crecimiento humano o lo que fuera, como se llame, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el centro cuál va a ser, quizás no haya centro, quizás justamente lo que hay que hacer es salir del antropocentrismo hacia un post-antropocentrismo, pero este post-antropocentrismo no nos dice cuál va a ser el centro, porque quizás no haya centro, quizás haya que pensar de manera más comunitaria, o haya que perdón, pensar con nuevas categorías que se están formando justamente ahora. y ¿Sí? O agrego, sea, y agrego a esto que decís, Mica, la noción de red, que aparece en muchas autoras, en muchos autores. Esa noción incluso de construir conocimiento a partir de esta idea de red. Deleuze hablaba de esto de, se me fue ahora, lo arbóreo y ¿cómo era, Martín? ¿Te acordás, Mica? Lo rizomático, Lo justamente, rizomático, que es la ¿no? Esta idea de red, ¿no? Justamente para salirse de esta idea de un centro que oficie de fundamento del pensar, de un orden, ¿no? De un orden muchas veces tanto moral, político, epistemológico. Natalia agrega en el chat también, cada vez que escucho sus clases y leo la bibliografía me quedo pensando sobre la real posibilidad de revertir todo el daño hecho a la naturaleza, a lo no vivo o a los animales. Coincido, el que este tema es impactante y hasta un poco angustiante. Sí, 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 yo también coincido con que muchas veces se sí. torna angustiante, ¿no? El tema es que la biosfera tiene una capacidad de resiliencia, los ecosistemas tienen capacidad de reconstruirse. El problema es justamente que se están llevando al límite, se están fragmentando demasiado, se están hiperextrayendo recursos o como se llame, digamos, o bienes comunes según la teoría, etc. Y esto está complicando que justamente la biosfera pueda funcionar en tanto un sistema global, porque nosotros hablamos de ecosistemas y ambientes y pensamos en nuestros territorios, pero la biosfera es un todo. Por eso la teoría, por ejemplo, de Gaia, que es de los 70, luego es retomada con Lynn Margulis, la idea de que la Tierra es un sistema simpoiético, o sea, simpoiético, o sea, está todo relacionado, y es, incluso algunos dicen, se puede llegar a entender como un gran organismo, ¿sí? Eso es discutible, pero nos da la pauta de que no son regiones ni lugares aislados y que lo que pasa en un lugar afecta a otros lugares porque es un sistema global, la biosfera. Pero bueno, sí hay capacidad o sea, de que se puedan revertir las cosas, por supuesto, pero obviamente no está pasando porque el mega extractivismo sigue operando y las lógicas depredatorias siguen operando. Entonces, no es posible así. Exacto. Natalia dice el calor, el frío intenso en épocas en las que no se espera que se den así, produciendo, por ejemplo, sequías, los microplásticos. Bueno, sí, 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 también produciendo que cambien los ciclos de reproducción de los animales, el momento en que entran en celo, los momentos de cortejo, de reproducción, y eso afecta a todas las cadenas, o sea, porque genera un montón de problemáticas, porque si, por ejemplo, una especie eclosiona, por ejemplo,
una especie de lo que fuera, de insecto eclosiona antes que estén preparadas sus condiciones y luego de pronto hay una época de frío, mueren todos, perdés en esa región ese organismo. Quizás es un organismo clave para otros organismos. Y eso es el problema, el gran problema que tiene lo que se tematiza como la extinción en cadena. O sea, no es todo como tan simple. Sí, acá Facundo en el chat retoma una respuesta del foro y dice que llevar la propuesta no antropocéntrica a nuestro contexto no me deja de hacer ruido la funcionalidad con el globalismo. El punto en común sería bajar la actividad económica general en un país empobrecido al que se le sacaron por caso las vías férreas. En este sentido me parece muy importante el concepto de tecnología conveniente y retorno energético. Bueno, ahí trae dos conceptos, Facundo, tecnología conveniente y retorno energético, que pueden ser interesantes como para pensar la temática. En relación a la propuesta no antropocéntrica vinculado con la funcionalidad, con el globalismo, a mí al menos me cuesta mucho ver esa relación, ¿no? Cómo lo no antropocéntrico necesariamente se vuelve funcional al globalismo. Habría que ver qué propuesta no antropocéntrica, ¿no? Puede ser funcional al globalismo, pero al menos en Es que en realidad el esta... paradigma dominante hasta el presente es antropocéntrico. Recién ahora, desde la década del 70 para acá, hay planteos no antropocéntricos, pero son planteos subalternos, no son líneas hegemónicas. O Sí, sea, no, sí, o sea, la mayoría de la ideología de la mayoría de las personas en el planeta y de los centros económicos son puramente antropocéntricos, normativos, en un sentido bien duro, clásico, occidental, o sea. sí, No, y la idea también, ¿no?, de cierto soberanismo, ¿no? Porque una soberanía que se impone justamente en los territorios, sea un Estado nacional, sea un tipo de imperialismo. Justamente lo que veíamos hoy con las ontologías relacionales y las propuestas políticas están más bien basadas en territorios y comunidades que tienen la autonomía de decidir los modos a habitar esos territorios, ¿no? Y que son con lógicas que confrontan con toda una visión capitalista y utilitaria, ¿no? Ven justamente un habitar la tierra de una manera diametralmente opuesta, ¿no? No es volver los recursos, sino justamente es cohabitar el espacio. Y ahí, bueno, uno tendría que entrar, ¿no?, justamente con otra visión, ¿no?, y respetar esas formas de habitar, digamos, esos territorios. Que si se quiere, en los postulados de una democracia en general, hay muchas leyes, ¿no?, que indican que sí, que avala que eso se puede hacer, pero después vemos que en la realidad no hay conflictos bastante grandes. En la Argentina también sucede, ¿no?, en pensar en territorios comunales, ¿no?, donde no exista la propiedad privada. A la misma concepción de Estado moderno le cuesta aplicar las mismas leyes, ¿no?, que se ha dado, porque reconoce territorios comunales, pero en la hora de llevarlo a la práctica tiene muchísimas contradicciones, ¿no? En el caso argentino, que es donde tengo más idoneidad, justamente nunca se llega a hacer un relevamiento de tierras comunales, ¿no? Queda ahí, está la ley sancionada y ya llevan más de 20 años sin hacer efectivo lo que postula la ley, ¿no? Y ahí son excusas, ¿no?, que siempre falta presupuesto para terminar de investigar y delimitar hasta dónde llegan esas propiedades comunales, ¿no?, que es bastante complejo porque justamente, no sé, si uno piensa la transhumancia en la Patagonia, conlleva grandes extensiones de tierra que no podrían ser explotadas, ¿no? Es simplemente para que los animales puedan pastar de invierno a verano, ¿no?, y sea un lugar de paso. Que, por cierto, las comunidades tampoco proponen hacerse dueñas, ¿no?, que ellas solas puedan usar esos territorios. Sí, ciertas normas, ¿no?, que a determinadas pautas, digo, una extracción petrolera no convive con la transhumancia. Bueno, puedo dejar esos punteos por ahí. Sí, y yo quería hacer un pequeño comentario porque, bueno, justo Facundo también comentó que Lovelock, con la teoría de Gaia, propone un horizonte de extinción para la humanidad. Sí, por supuesto,
estamos hablando de la década del 70, más o menos, se viene de la posguerra, hay una visión del mundo que quizás no es la que tenemos ahora, que tenemos algunas teorías un poco más alentadoras, como la de Haraway, de la regeneración y qué sé yo, pero el horizonte en el que él está viendo la crisis ecológica es un horizonte bastante alarmante. Y además también él entiende que hay ciertas condiciones en que los seres humanos podemos vivir y esas condiciones se están poniendo en crisis. Entonces, ¿cómo va el ser humano como población o especie a nivel global a prosperar si sigue, digamos, este desmantelamiento de, comillas, la naturaleza, de la biosfera, a niveles que nunca antes se habían visto? Porque como yo siempre les comento, yo soy fanática del siglo XX, el siglo XX nos muestra como algo que sorprende a todos, a los teóricos, a los científicos, a todo el mundo, a la gente, a la opinión pública, que es el mega extraccionismo con máquinas, con una tecnociencia que hasta el momento no era algo tan consciente en la opinión pública. Obviamente, a Lovelock lo podemos criticar, sí, obviamente. Él era conservacionista, por supuesto, porque él entendía que había que conservar la mayor cantidad de tierras posibles con la menor intervención humana posible, en el sentido de que los ecosistemas puedan funcionar y se puedan brindar lo que hoy se dice en servicios ecosistémicos, etcétera, o sea, justamente para que podamos seguir vivos. Pero no es que es una persona desprendida de su realidad ni nada por el estilo, hay que situarla en su contexto. Y por otro lado, tema extinción humana, les comento, existen estudios sobre la extinción humana, actualmente se estudia, porque, bueno, estamos teniendo problemas graves donde se entiende que esa es una posibilidad. Y además, también hay que tener en cuenta que somos el último, digamos, la última rama de un linaje Homo, donde todos los demás Homos se han extinguido, quedamos solamente nosotros. Entonces, bueno, la extinción es una posibilidad, no somos excepcionales. Y si las condiciones te llevan a cruzar ciertos límites, es muy posible que colapsen una serie de ecosistemas y condiciones que necesitamos para vivir. Y obviamente la extinción no es que tampoco va a ser para todos, va a ser en principio sobre todo para la gente más vulnerable. Y luego, bueno, veremos qué depara el futuro porque no sabemos. Pero es un horizonte de posibilidad la extinción humana. Y Yo les traigo los temas más polémicos. una última aclaración que sí me gustaría hacer respecto a esta idea de asociar, que trajo Facundo, de asociar la propuesta no antropocéntrica con ser funcionales al globalismo. Él decía que el punto en común era bajar la actividad económica general, ¿no? Lo que habitualmente, sobre todo desde el norte global, se conoce como decrecionismo. Acá en la región hay, cuando veíamos de alternativas al desarrollo, aparecían, ¿no? Algunos horizontes, como pueden ser el buen vivir, la soberanía alimentaria, las ontologías relacionales, ¿no? Que no necesariamente se vinculan con lo que en el norte global se conoce como decrecionismo. Y en todas esas reflexiones sobre el buen vivir, que dicho sea de paso, es una concepción que intenta repensar lo político, radicalmente lo político, que no es únicamente una concepción sobre la economía, sino que es una forma de entender lo político alternativa a la hegemónica, ¿no? En esas reflexiones sobre el buen vivir hay claramente una crítica geopolítica. Hay, digamos, una tensión a la geopolítica, a la política global, a la macro. Y obviamente que hay una crítica también frente a esas posiciones que creo que Facundo lo plantea en términos de patear la escalera. Esta idea de que los países considerados subdesarrollados deben mantenerse subdesarrollados, no pueden crecer para no dañar la naturaleza, entonces no se puede, la crítica al extractivismo en el Amazonas pasa un poco por ser funcional a esa lógica sistémica. No, claramente hay una reflexión en esos autores, en esas autoras, que no convalida tampoco ese discurso desde el norte global que intenta mantener en la pobreza. Y justamente este buen vivir apunta a reestructurar la manera en que organizamos lo común,
teniendo en cuenta todas esas desigualdades. No hay de ninguna manera una visión ingenua, me parece, en ese sentido, ¿no? De no ver la macro. Eso solo quería mencionar, y si les parece seguimos con la siguiente exposición. Bueno, ahí comparto. A ver, dame un minuto, ahí se tendría que ver, ¿se ve? Sí, ¿Se se ve ve. mi diapo? Sí, Ahí la puse un poquito más grande. No, la idea un poco ahora vamos a volver hacia atrás, hacia los fundamentos críticos de todo esto que dieron lugar luego a que estuvieron comentando Pablo y Martín. Digamos, partimos de un punto donde en el pensamiento de Occidente, en la historia de las ideas del mundo occidental, hay una influencia muy fuerte de la dicotomía naturaleza-cultura. Vamos a ver algo ahora, algunas cositas. Por empezar, bueno, como saben, esto es algo clásico en la filosofía, está permanentemente, pero obviamente se acrecenta en la modernidad. Bueno, para dar algunas pautas, una pequeña introducción, esto tiene que ver con una dicotomía obviamente entre lo natural y lo cultural, que va a marcar también el lugar de la definición del humano para ponernos justamente como seres culturales, y va a generar esta idea de que somos excepcionales porque somos justamente los únicos seres culturales. Hacia el final de mi exposición les voy a pasar un material para que puedan ver una visión más actual de esto, pero mientras vamos a ver la visión más clásica. En esta visión lo que se señala es que hay una diferencia fuerte entre lo que se entendió tradicionalmente por naturaleza y lo que se entendió tradicionalmente por cultura. Este dualismo va a establecer una distinción entre aspectos que tienen que ver con lo inherentemente biológico de los seres humanos, la propia naturaleza, y los aspectos aprendidos y socialmente construidos que vendrían a ser la cultura. Es decir, que la cultura para muchos autores es un salto que da la humanidad en algún punto de su historia, y que sitúa, digamos, habría un peldaño biológico y luego está la cultura superando como la corona de la aventura del ser humano, ¿sí? Dándonos lo que es propio de nosotros. Y a la vez, esta idea de cultura-naturaleza tan dicotómica, la dicotomía excluyente, se traslada al resto del mundo. Si está el mundo natural y el mundo cultural. Bueno, a su vez, desde este posicionamiento, se va a criticar a la naturaleza como determinismo biológico, que es algo que se escucha mucho cuando se intentan introducir debates interdisciplinarios en las humanidades, o diálogo con las ciencias naturales, pero esta es la cuestión del determinismo biológico es una discusión bien de los años 60 y esa época, mediados del siglo XX. Ahora ya no se trabaja de esta manera porque se entienden las cosas de otra forma. Pero bueno, porque justamente este dualismo se ha dinamitado, ¿no? Obviamente, desde este dualismo se supone que el ser humano tiene una naturaleza biológica, vinculada a su genética, a su estructura corporal, las disposiciones vinculadas a lo innato, dependientes de su propia estructura física y su historia filogenética, y eso ejerce una influencia determinante en el comportamiento humano, pero a la vez la cultura tiene un rol para no excederse en las teorizaciones, la cultura quiero decir las humanidades, las ciencias sociales y demás, va a tener un rol para no excederse en este tipo de concepción que podría guardar el peligro de reducir al ser humano a un ente meramente biológico, ¿sí? Luego vamos a hablar un poco con Descola de la guerra entre disciplinas. Bueno, por otro lado se va a entender que la cultura es una construcción social y tiene un papel importante en la formación de lo que es la identidad humana, el comportamiento humano, ¿sí? Es como que se le da mucha importancia a esto, y a la vez se dejan de lado los comportamientos
que podemos entender como innatos o incluso desde una perspectiva actual, comportamientos que son compartidos con especies cercanas a nosotros. Bueno, va a incluir las normas, los valores, creencias, prácticas que se transmiten socialmente, que moldean nuestras acciones y que no son parte de la naturaleza. Por otro lado, esta perspectiva, naturaleza versus cultura, entiende que hay una interacción, un conflicto, una tensión. Este dualismo se centra en la relación donde una relación tensa, ¿sí?, entre la naturaleza y la cultura. Por ejemplo, algunos autores van a sostener que puede haber una tensión entre lo que serían nuestros instintos biológicos versus frente a las expectativas culturales impuestas, que son aprendidas, que son para limitar esa naturaleza bruta animal con la que nacemos, y otros autores directamente, por ejemplo, niegan la existencia de instintos. Igual actualmente en biología y en otras disciplinas se entiende que el ser humano tiene instintos como cualquier otro animal, si no, no podría sobrevivir, ¿sí? Y la noción de instinto ha sido bastante mal comprendida. Igual no es tema de ahora. Si a alguien le interesa, luego me escribe y lo hablamos. Otra cuestión a tener en cuenta es la idea de determinismo cultural, porque en algunos enfoques se va a sostener que la cultura es la principal fuerza que determina la vida humana, ¿sí? Y lo biológico es meramente un sustrato que aporta poco, y nuestras características innatas biológicas están subordinadas a las normas y a las prácticas culturales. Es como todo muy extremo, por eso es un dualismo. Ahora bien, respecto a la superación de este dualismo, que se intentó desde distintos enfoques, autores y perspectivas, se va a terminar argumentando que naturaleza y cultura no son entidades separadas y que existen más bien interacciones complejas, dinámicas entre ambas, y que somos seres bioculturales donde la biología y la cultura están entrelazadas. Y que en realidad lo que sucede es que son categorías que nosotros distinguimos, que hemos usado históricamente durante miles de años, o al menos, no sé, durante los 2000 años que tiene la filosofía, y sobre todo desde la modernidad, pero son categorías de análisis, no son categorías ontológicas. Eso va a ser lo interesante de los planteos más actuales. Es decir, son categorías que usamos porque son útiles para distinguir aspectos de la realidad o lo que fuera, o para establecer diálogos y debates teóricos, pero en el mundo no existe la naturaleza por un lado y la cultura por otro. Y de hecho la cultura tiene un origen evolutivo, adaptativo y se presenta en otro tipo de animales, además de los humanos, haciendo que la cultura humana sea una modalidad dentro de la cultura animal, ¿sí? Bueno, obviamente en filosofía no hay consenso sobre esto, hay perspectivas más actuales como las que estamos hablando ahora, pero sí lo que yo les vengo explicando de que ha perdido fuerza lógica esta distinción que en otros momentos fue crucial. Y fue perdiendo fuerza sobre todo desde mediados del siglo XX, década del 70-80 para acá, con diversos autores, ¿sí? Algunos de la antropología y otros de la filosofía. Vamos a hablar un poco de Descola, Philippe. Él es antropólogo y filósofo francés, va a proponer una perspectiva que intenta ir más allá del dualismo, naturaleza-cultura, va a plantear una serie de tipos de formas de relación que los seres humanos han tenido a lo largo de la historia respecto a sí mismos y su entorno, que escapan a decir, bueno, esto es naturaleza y esto es cultura y ya está. Y va a ubicar que esta forma de nombrar pertenece más bien a la cultura occidental que ha entendido de cierta forma las cosas. Es decir, la ubica como una perspectiva entre otras posibles. Justamente lo que va a señalar es que las ideas y las prácticas culturales varían entre diferentes sociedades y no todas van a hacer esta separación tan radical entre uno y otro, sino más bien hay mucha más confusión o hay más bien mucho más entrelazamiento o hay preponderancia de una sobre otra, pero el dualismo tal como lo conocemos es bien propio de la historia de Occidente. Vamos a trabajar su texto que después lo van a tener en el campus. Es un poco divertido al comienzo, pero no tan divertido porque habla del Museo de la Plata
y uno dice, ay, qué interesante, y luego como que medio lo critica y lo desvaloriza, pero no una buena crítica, tipo dice, ay, los ejemplares están apolillados, o sea, todo mal de Colán, o sea, venís a ver el museo y decís eso, no, porque el Museo de La Plata es uno de los más importantes, ¿sí? No solo acá, sino en todo el mundo. Humilde y todo, tiene una colección importante. Bueno, pero lo interesante de esto, lo que va a decir, es que así como el museo representa de cierta manera las cosas, es como hemos entendido tradicionalmente la relación naturaleza-cultura. Vamos al Museo de La Plata y tenemos la planta baja, donde hay un montón de galerías, que están las salas de minerales, de paleo, de zoología, de botánica. Vemos, digamos, fósiles. De hecho, arrancamos, y generalmente en la mayoría de los museos es así, arrancamos por la conformación del planeta, luego la conformación de la biosfera, el origen, o sea, el origen de la vida, y va escalando todo esto, y hay varios pisos, o sea, el Museo de la Plata no es una excepción, hasta que, digamos, la planta baja se va a dedicar a esto, historia del planeta, historia de la vida, y las plantas superiores se van a dedicar justamente a lo humano, ¿sí? A todo lo que es el espectro humano, la parte antropológica, hasta llegar al Homo sapiens. Es medio raro esto, pero es como que el recorrido del museo en general, el de La Plata y otros, es como antropocéntrico, tipo. Bueno, y él va a marcar esto. En la planta baja encontramos todo lo que tiene que ver con la biología y los minerales, y en el primer piso ya vamos a lo que es la historia del hombre. O más bien dice, bueno, hay residuos dispersos de sus culturas, materiales, vestimentas, ornamentas, cestas, puntas de arpones, y ejemplos de aquellas cosas que los fundadores de la antropología argentina recolectaban. Se puede hacer una crítica a los museos, sí, por supuesto, pero no la vamos a hacer ahora, al menos. Lo que va a decir de Colá es que este esquema del museo refleja el orden del mundo que nos rige desde hace al menos 2 siglos, ¿sí? Distinguiendo bien el sustrato biológico e inorgánico y luego la cultura en un estrato superior. Por eso va a decir sobre los cimientos majestuosos de la naturaleza con sus subconjuntos ostensibles, sus leyes inequívocos y sus límites bien circunscriptos, reposa la cultura, la torre de Babel de las lenguas y las costumbres, lo propio del hombre. Bueno. Y también va a decir una frase muy interesante que les traigo acá. Desde Darwin, Mendel y sobre todo Spencer, los conservadores de la planta baja se han empeñado en extender su dominio de competencia en detrimento de los saltimbanquis que se agitan en el piso superior. ¿Sí? Es como que hay una base fuerte y dura para todo lo que es las ciencias naturales y sus estudios, y luego parece que los estudios antropológicos y culturales se ven como más endebles. Esto tiene que ver también con lo que él va a llamar la guerra entre las ciencias, ¿sí? Entre esta dicotomía que se traslada a ciencias naturales y ciencias culturales, dependiente del dualismo naturaleza-cultura. Y va a seguir diciendo, los comportamientos enigmáticos que ocupan los antropólogos, sociólogos e historiadores, las costumbres extrañas y escandalosas que se obstinan en describir y contextualizar, las instituciones sobre las que proponen tipologías que se rearman sin cesar, todo eso reposa, nos dicen, sobre algunos resortes naturales tan simples que los aduladores de la humanidad se obstinan en el deseo de conservar un territorio autónomo. Esto tiene que ver con la idea de, que hablamos ya en otra clase, de que guardamos así en nuestro corazón esta idea de que somos excepcionales, tenemos un sustrato biológico, pero lo que nos hace verdaderamente humanos viene a ser la cultura y todo lo que tiene que ver con la cultura, que es el tema de hoy, ¿no? Bueno. Lo que va a señalar este pensador es que con la crisis ecológica y otros fenómenos y otras corrientes de pensamiento, lo que sucede es que se termina destruyendo esta dicotomía naturaleza-cultura, ¿sí? La crisis va a ser uno de los signos más evidentes para eso, porque justamente aparece esta preocupación en torno a los efectos de la acción humana sobre el ambiente que antes no había, antes simplemente disponíamos
de la tierra, de la biosfera o de la naturaleza, que es la categoría tradicional, como un gran teatro de esas acciones, y el mundo estaba ahí inerte como una gran despensa donde podíamos obtener todo lo que necesitábamos para vivir, que es una idea que también viene en el imaginario de Occidente de la idea de Edén, ¿sí? Y de que la tierra está dispuesta para nosotros. Tenemos todo ahí para vivir y ser felices. También va a aclarar que la elección misma del término medio ambiente, porque pensemos que se usa naturaleza, que es la idea clásica, pero en un momento, siglo XX, aparece el término directamente ambiente o medio ambiente, ya va a indicar un deslizamiento de perspectiva, ¿sí? Donde podemos ver que la idea de naturaleza tenía un vínculo con el antropocentrismo. Por eso es tan importante cuando yo les menciono a Darwin, porque lo que va a hacer él es descentrarnos del eje de la naturaleza. Entonces, la idea de naturaleza tenía tras de sí no solo concepciones naturalistas, que podemos decir simplemente naturalistas en el siglo XIX y antes, sino que tenía una concepción metafísica fuerte. Por eso es importante que se haga este viraje en los últimos tiempos a dejar de hablar de naturaleza, si bien, por ejemplo, yo lo uso y todo, y se sigue usando, pero que se comienza a usar más el término ambiente, biosfera, ¿sí? Para poder quitarle esta carga que ha tenido durante tanto tiempo. Ahora bien, es decir que la idea de naturaleza es un constructo, una categoría ficcional para él. Y que se sigue dibujando no solo por la crisis ecológica, sino por otra serie de fenómenos que tienen que ver, como por ejemplo, con los avances de la genética, que después lo pueden ver en el texto bien, o sea, que básicamente la genética significó para todo lo que es la antropología filosófica, la forma de entender al ser humano y su definición y todo eso, como encontrar el secreto de lo humano, su más íntimo secreto en el ADN. Y por otro lado, porque los entornos que entendemos como naturales están cada vez más antropizados y no existen como de manera autónoma. Eso que yo les contaba de que en otros momentos de la historia de la humanidad teníamos islas de cultura en un mar de naturaleza, en un océano de naturaleza, y ahora tenemos islas de comillas naturaleza reservada en un gran océano antropizado y que no hay ninguna parte del planeta que no esté pisado por el ser humano. Bueno, en el texto van a encontrar que hay una serie de disputas en la antropología, ¿sí? Básicamente entre la antropología cultural y la antropología biológica. Eso lo pueden leer, que va a depender todo de la dicotomía, porque es según en qué se hace hincapié en cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, las antropologías más materialistas lo que van a intentar hacer es explicar el comportamiento humano y su relación con el medio a partir de la adaptación a un ecosistema. Por eso ciertos rituales, ciertas formas simbólicas o la cultura que encontramos en un territorio. Ahora, obviamente, en el lado opuesto, la antropología simbólica o la antropología cultural propiamente dicha, lo que va a hacer es, bueno, hacer hincapié en los mitos, los rituales, cómo entienden los distintos pueblos su mundo, o sea, las categorías que usan, las cosmogonías, las concepciones que tienen del cuerpo, del resto de lo que entienden como el universo y la vida social. Y acá, bueno, sí cabe la crítica etnocéntrica porque obviamente esta interpretación se va a hacer siempre desde la cultura occidental, que es el antropólogo que va y estudia los pueblos, etcétera, ¿no? Incluso esta misma dicotomía se traslada en las disputas entre facultades, porque por ejemplo en La Plata, en la Universidad de La Plata, antropología se estudia en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y en cambio en la Universidad de Buenos Aires, antropología se estudia en filosofía y letras, ¿sí? O sea, se estudia en otro, o sea, refleja esto. ¿Cuál es el problema finalmente de todo esto? Es que en realidad las categorías naturaleza-cultura terminaban refiriendo siempre implícitamente a dominios ontológicos, ¿sí?
propios de la forma moderna de Occidente de entender las cosas, donde en la modernidad, como saben, se exacerbaron una serie de cuestiones. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la cultura? La idea de excepcionalidad, el antropocentrismo, vienen todas de la mano. Entonces, este antropólogo lo que va a hacer es ubicar qué es una forma, una perspectiva que tiene el mundo occidental, eurocéntrico por supuesto, de entender digamos, cómo funciona el mundo y entender al ser humano y demás, pero que es una visión entre otras, ¿sí? Porque hay visiones diversas según cada cultura, cada pueblo, cada territorio. A ver, ¿qué más? Bueno, va a señalar justamente que este esquema dualista es inadecuado para pensar nuestras propias prácticas inclusive, que tiene que ser reemplazado por otro tipo de esquema o por otro tipo de manera de entender el mundo, pero que él no va a adelantar un reemplazo, si bien va a dar una pauta para que nos guiemos. Que además esta dicotomía se olvida de las sociedades no modernas, no solo las premodernas, sino también las que no adhieren o no han terminado de adherir o no han sido conquistadas o avasalladas por la modernidad, en cierto grado al menos, o en lo que se pueda. Él aboga por abandonar completamente la dicotomía y, obviamente, sí, abandonamos la dicotomía, pero la pregunta sería, ¿con qué la reemplazamos? Y él dice, bueno, pero no sé. Él dice justamente, no podemos predecir cuál sería la forma de un mundo en el cual rompemos la dicotomía naturaleza y cultura, se borre y ya, pero bueno, ahora nos deja ahí como la tarea a nosotros. Tira la bomba y se va. Lo que sí nos va a hablar es de 4 modos de relaciones diferentes que se han dado en la historia de la humanidad. Y después vamos a hablar del naturalismo, que es la que él trabaja como la que le interesa, ¿no? Bueno, el animismo, por empezar, tiene que ver, seguramente lo conocen, no voy a ahondar mucho, pero significa que los seres humanos se ven como una parte de una red de relaciones que incluye no solo a ellos mismos, sino los animales, las plantas, elementos del entorno, todos con una serie de un ánima, que tienen una serie que son parte de una dimensión espiritual o que participan tanto de la dimensión espiritual como de la dimensión material, pero hay un pie fuerte en la dimensión espiritual, es decir, el ser humano está dentro de ese conjunto. Va a hablar del totemismo y va a decir que en ciertas sociedades se establece una conexión entre grupos humanos y algunos animales, plantas o algún fenómeno natural, donde van a funcionar con una simbología especial y se los va a entender como ancestros, como aquellos que han dado lugar a la humanidad, han sido el origen de la humanidad, o también como protectores, individuales o grupales. Por eso se habla a veces bueno, de el animal totémico o de que puede sí guiar un grupo o a un individuo, dependiendo de cada cultura, cómo se entendía esto, porque son como hasta ahora categorías bastante generales las que les traigo para agilizar la clase. Y en el analogismo, lo que él va a decir es que las sociedades establecen una relación de correspondencia análoga entre diferentes elementos de la naturaleza y diferentes aspectos de la cultura, y hay similitudes y correspondencias entre el nivel físico, social y cosmológico. Por otro lado, bueno, en el caso del naturalismo, que lo dejamos para lo último porque ahora voy a abundar un poco más, es simplemente la idea de que hay sociedades que entienden la continuidad entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, se consideran parte holista, orgánica y comparte características con otros seres vivos, y no hay una distinción fuerte entre naturaleza y cultura. Ahora bien, resumidamente lo que él va a decir es que estas formas de relación son culturalmente construidas, ¿sí? No están ahí, no existen ahí, no son ontológicas. No todas las sociedades van a encajar en una única categoría, a veces algunas tienen así como su mezcla, su mixtura.
va a hacer hincapié siempre en que el dualismo, como les decía, este dualismo naturaleza-cultura es propio de Occidente, no es universal, y va a proponer una perspectiva que va más allá del dualismo, con estas tipologías que yo les fui comentando, que es, digamos, los tipos de relación entre los seres humanos y sus ambientes o la biosfera. Y sobre el naturalismo podemos abundar un poco más, que es como la perspectiva que a él creo le interesa un poco, le interesa más, y va a decir que, bueno, va a retomar esto de la continuidad con la naturaleza, donde no hay una separación ontológica clara entre estos aspectos, y justamente va a criticar el excepcionalismo humano, ¿sí? Porque gran parte de la idea de que somos excepcionales parte de que somos seres culturales y que somos los únicos seres culturales, que no hay ningún otro animal ni ningún otro ser en toda la faz del universo que posea cultura. Mientras que en la visión naturalista va a haber una interconexión, una similitud entre los humanos y otras formas de vida, sobre todo las más próximas, y se enfoca en resaltar aspectos biológicos, físicos, corporales, compartidos con otros organismos. Esto tiene que ver, obviamente, él lo va a retomar la continuidad evolutiva que propone Darwin, porque dice que justamente desde allí sabemos que la parte física de los humanos los sitúa en un continuo material. Es decir, no hay una diferencia esencial, no hay una diferencia respecto a otras entidades del mundo. Y de hecho, todo lo que se ha entendido como el espiritual y cultural del hombre, para Darwin, eso tiene una explicación evolutiva. Es decir, que la cultura no es un fenómeno de la humanidad, es un fenómeno del cual nosotros participamos. Bueno, bajo el naturalismo, justamente el ser humano va a ser parte de un ecosistema más amplio, va a depender de relaciones y procesos naturales para su subsistencia y bienestar, y esto lo vamos a vincular con lo que yo les comentaba de la potencial extinción de nuestra especie. Y se cuestiona obviamente la separación radical entre lo que es la humanidad y la biosfera. Y obviamente va a abogar por una visión holística, donde la interconexión y la interdependencia con el entorno natural es lo que prima. Por lo tanto, bajo esta idea se presupone que tendríamos que tener otras prácticas. Y para que se lleven, si les interesa revisar, porque no tenemos tanto tiempo hoy, si les interesa saber algo de cultura animal, les dejo este breve texto mío, que es como si yo les hablara ahora, pero bueno, me pueden leer en 4 páginas, donde comento la disputa que hay en la antropología por, digamos, por el concepto de cultura, cómo es una disputa contra el antropocentrismo y cómo básicamente desde la década del 70 para acá se comenzó a estudiar y comprender que el ser humano no es el único ser cultural y que la cultura es un fenómeno natural del cual participamos bajo nuestra modalidad, y que eso nos lleva a replantearnos una serie de cuestiones. Bueno, al que le interesa lo puede seguir por ahí, pero ya se llevan la idea de que la cultura en realidad es animal. O sea, la cultura es animal. No existe la cultura humana y la cultura animal, solo la cultura es animal, es un fenómeno biológico. Eso es todo, y bueno, unos minutos para poder debatir o hablar lo que les interese. Y a ver, voy a dejar de compartir. Ahí, muy bueno, Mica. Ahí hay unos comentarios. Lucía menciona que no recuerda cuántas eran las heridas narcisistas a lo largo de la historia, pero el descubrimiento de la cultura en otros animales fácilmente podría ser una herida más. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Las 3 heridas que se suelen hablar en general, una es el descubrimiento de Copérnico, ¿no? Que la Tierra
no es el centro del universo. Después se suele mencionar al descubrimiento de Darwin, esto de la teoría de la evolución. Y tengo entendido que la tercera, que se menciona como tercera, es el descubrimiento del psicoanálisis, ¿no? Del Claro, inconsciente porque en es realidad. Freud el que propone esto, entonces él se pone también ahí Pues se entre los pone ahí, grandes que claro. han golpeado el ego humano. Y yo creo que sí, que el descubrimiento de la cultura animal sí se puede entender como una heredad narcisista más, porque en la década entre los 60 y los 70, con los estudios de Mary y Louis Leakey, que son los que encabezan lo que serían los sobre nuestros parientes más cercanos, para justamente aprender de dónde viene la cultura humana, y van y envían a distintos antropólogos a hacer investigaciones a campo, a observar a chimpancés, gorilas y orangutanes. Lo que se presuponía es que el ser humano era el único capaz de crear y usar herramientas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Se va con ese presupuesto. Y que era el único capaz de transmitir eso a su grupo, así de generación en generación. Ahora bien, la historia es muy divertida, igual está en mi texto. Bueno, la Fundación Leakey todo el tiempo enviaba a distintos antropólogos, qué sé yo, pero los antropólogos eran varones, eran formados en las mejores universidades y las observaciones que hacían no traían nada nuevo. Entonces deciden enviar a Dian Fossey, ¿sí? Gorilas en la niebla, véanse esa película, y a Jane Goodall primero, a ellas dos, a observar la primera, va a observar gorilas, y la segunda va a observar chimpancés en estado silvestre, y se quedan mucho tiempo, varios años haciendo estas observaciones, y justamente comienzan a ver cómo hay un montón de comportamientos culturales que estaban distinguidos por rango, por jerarquía, y que además había uso y creación de herramientas, lo cual era sorprendente, porque hasta el momento se entendía, se creía que solo el ser humano era capaz de hacer eso. Entonces ahí hubo un golpe muy fuerte. Luego, más tarde, Virute Galdincas, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el nombre, pero es así. Virute, ella va a observar a los a los a los sí, sí, a los orangutanes, ¿sí? Es la última que se incorpora. Y tanto Jane Goodall como Dian Fossey lo que tenían de interesante es que no eran antropólogas, se doctoran mucho después, entonces van a hacer observaciones supuestamente más inocentes, tipo, no tenían ningún prestigio que perder, mientras que los antropólogos varones de las mejores universidades no iban a decir, uy, sí, vi que estos monitos están usando herramientas, porque quedaban ridículos, quedaban mal. Así que bueno, esta es una historia muy interesante, muy divertida. Pero sí fue un golpe muy fuerte, pero a la vez implicó poder entender los orígenes de la cultura humana. Hay una observación de Jane Goodall que hace siempre, que menciona siempre de ver cómo los orangutanes que observaba extraían con una rama las termitas de un termitero, ¿no? Y eso fue lo que le dio el indicio de esto de la fabricación de herramientas, del uso de herramientas. Sí, incluso también se vio a orangutanes generando lanzas y usándolas para pescar. También otra cosa que se vio es que usan los distintos, estos primates que sobre todo orangutanes porque están en una zona pantanosa, y también ¿cómo se llama? Bueno, ahora cuando me acuerdo les digo, bueno, otros también, los gorilas no, los otros, los chimpancés, Bonobos. que lo que hacen, Ah, claro, chimpancé y bonobos y eh, sí, los orangutanes usan palos para medir la profundidad del agua. O sea, agarran una rama, la cortan, o agarran una rama del suelo larga y miden la profundidad del agua. Y luego la sacan, o sea, quiero decir, miden la profundidad del agua porque el comportamiento es introducir el palo, lo sacan, miran hasta dónde está mojado y saben la profundidad. Y según eso, se meten o no se meten, ¿sí? A nadar o llegar o a cruzar al otro lado.
también se vio un comportamiento muy interesante en otros animales, comportamiento cultural, otros, en delfines, por ejemplo, para comer ciertas cosas del fondo del lecho marino y no lastimarse la nariz, usan una esponja, o se agarran una esponja y se la colocan en la nariz, y con eso van moviendo el fondo marino y levantando lo que hay y comiéndoselo sin lastimarse. O sea, hay un montón de y estos comportamientos se transmiten sobre todo de las madres a las crías, y también de las hembras, porque están generalmente en una jerarquía menor, de las hembras a los más jóvenes, ¿sí? Y de los estratos más bajos a los superiores se va dando la transmisión cultural, porque, a ver, un animal que está en una jerarquía superior no se pone a mirar lo que está haciendo un chiquito, digamos, una cría, una hembra preñada o con 2 crías, ni los juveniles, o sea, están en la suya peleando, ¿no? Entonces estos avances, estas transmisiones culturales se van a dar siempre desde los estratos de jerarquía inferiores hacia los superiores, entendidos en términos etológicos, por supuesto, ¿no? Hay un autor muy interesante para pensar estas cuestiones, Frank de Waal. Sí, justamente, Franz de Waal. Tiene un libro que se llama La política de los chimpancés, tiene otro que se llama Primates y filósofos, donde analiza justamente el rudimento de la política, de la moral en los chimpancés, ¿no? Sí, y tiene otro que es más reciente, que está muy lindo, que se llama ¿Somos suficientemente inteligentes para entender la inteligencia de los animales? Sí, Donde, bueno, él va a estar trabajando todo esto. sí, muy bueno. Sí, bueno, y acá Lucía nos comenta que en YouTube hay videos de todo esto. Sí, por supuesto, busquen porque es sorprendente. Es realmente increíble. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario más que quieran realizar, ya estamos llegando ahora. O si hay alguna pregunta en relación a la actividad final, también podemos aprovechar estos 2 minutitos que nos quedan para cerrar con eso, como gusten. Bueno, Martín, no sé si había algún aviso que quedaba. No, por ahí recalcar que no había quedado grabado, ¿no? Esto que la actividad, bueno, primero que tienen que realizar las 2 actividades, la 4 primero, que tiene su consigna, y a las 5 básicamente depende también de esa actividad 4, ¿no? Entonces que la tienen que hacer primero la 4, después la 5. En la 5 en particular tienen que cargar un archivo Word que cuando ustedes ponen responder, si van más abajo, ahí figura donde pueden volcar el archivo. Lo pueden poner explorar en mi computadora y buscar el archivo, directamente arrastrarlo hasta ahí y volcarlo. Nada, recordarles eso, que lean las pautas, ahí son bastante extensas y hasta un poco repetitivas, pero bueno, preferimos ahí remarcarle esa información para que no haya inconvenientes, y después insistirle que la fecha de entrega ya está pautada, no podemos pasarnos más tiempo de la fecha que estipulamos, que es hasta el 22, digo bien, ¿no, Pablo? Ahora ya, sí, hasta el 22, o sea, hasta el jueves que viene es la última fecha. La verdad es que no nos podemos retrasar porque tenemos que entregar nosotros la planilla. Entonces, bueno, entendemos que tienen muchas actividades, pero bueno, habría que cumplir sobre todo con el plazo de esa actividad final, que le vamos a hacer una devolución y justamente, digamos, fuimos haciendo devoluciones generales que ustedes tendrían que ir digamos, integrando en la medida de sus posibilidades. Y una aclaración importante, un aviso importante en realidad. La semana que viene no va a haber clase sincrónica. Vamos a grabar una clase y la vamos a subir ese día, porque tenemos un evento, una presentación de un libro que después, si quieren, les comentamos también en el campus, en la que estamos involucrados y no, bueno, es justo en el horario de la clase. Así que lo que vamos a hacer es subir esa clase grabada con los temas que correspondían a la clase 9,
ese mismo jueves. Avisarles eso, igualmente después en el campus dejamos todo anotado. Sí, bueno, desde ya agradecerles a cada uno que está acá en la clase en vivo, eso lo hace más rico, más dinámico para nosotros, esperamos que el resto de los colegas y las colegas puedan verlo. Sí, también indicar, ¿no? Después de esta clase grabada, que va a ser la del 22, la misma fecha en que tienen que entregar el trabajo, que vamos a hacer después, ¿no? En la clase 10 tenemos la última como para hacer una devolución más amena. Hay algunas reseñas ahí bibliográficas, pero sería interesante si se pueden conectar a esa última clase, donde, bueno, nos pueden hacer también alguna devolución de lo que les pareció el curso. Bueno, preguntan acá por YouTube. Sí, la clase grabada la vamos a dejar por YouTube y seguramente igual les compartimos el link por el campus. Eso sí, Aquí perdón, no. porque no fui claro cuando le respondí. Sí, compartimos el enlace al campus, y en el campus, que es el enlace al canal, ¿no? de YouTube. Perdón, Martín, te interrumpí. Bueno, no, eso Natalia ahí nos agradece, ve que es útil el lenguaje. Bueno, nada, nos pone muy contentos que esté siendo útil las clases y que se lo puedan reapropiar. Ruth no está, pero también había dado un comentario similar y bueno, es alentador para nosotros. Bueno, creo que sería eso, ¿no, Pablo? Sí, muchas gracias por todos los comentarios. Nosotros también disfrutamos mucho el poder compartir con ustedes. Nada, nos dan a repensar, y nada, esto que se transforme en un repensar colectivo es muy, muy alentador, como dice Martín. Así que bueno, les mandamos un saludo y nos veremos en la última clase. La semana que viene entonces les dejamos ese enlace a la clase grabada. Nos vemos. Buena Hasta semana. luego. Chao, buenas noches, buen fin de semana. Buen fin de